Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Rey, tuyo es todo el honor. Muy buenos días, gracias por conectarse una vez más en esta transmisión. Y hoy quiero hablarles acerca de la verdadera amistad. Esta semana, leyendo una noticia que me sorprendió, me puse a pensar en esto, ¿no? En cómo a veces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de contar con alguien. Esta noticia que les cuento tiene que ver con el índice de suicidios, que en los últimos años subió un 30% en nuestro país. Incluso a nivel mundial también hay una alza en el número de las estadísticas de personas que deciden quitarse la vida porque, como siempre decía nuestro pastor, no aguantan vivir, no es que quieren morir, sino que no soportan vivir. Y creo que eso nos tiene que llamar la atención. De hecho, se habla de que más de 800.000 personas en el año, por año, deciden quitarse la vida. Esto nos muestra, como para que tengan una noción del número, que cada 40 segundos alguien en el mundo se quita la vida. O sea que desde que empezamos a hablar ahora, alguien se está quitando la vida. Es un número que nos tiene que estremecer y como iglesia nos tiene que mover a hablar acerca del mensaje del Evangelio y que hay un amigo con el que podemos contar siempre. ¿Cuántos podrían tomar una decisión correcta si conocieran el amor que Dios tiene preparado para ellos, ¿no? Pero también contar nosotros con la posibilidad de ser amigos. Entonces mi primera pregunta en esta mañana es, ¿cómo soy yo como amigo? Y quisiera revisar algunas amistades de la Biblia y ver cómo en estas historias, pequeñas historias, encontramos características de lo que tiene que contener una verdadera amistad. Y la primera y la más conocida creo que es la de David y Jonathan, ¿no? Así que me gustaría que me acompañen a 1 Samuel capítulo 18. Jonathan, hijo de Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Él tenía sobre sus hombros la carga de ser el legítimo heredero al trono. Pero sin embargo se encuentra con un joven ahí de su edad que tocaba el arpa, que era muy carismático seguramente, y que confiaba en Dios por sobre todas las cosas, que todo lo que hacía lo hacía no con una doble intención, como nos hablaba Rodolfo en el mensaje del jueves, sino que lo hacía con un corazón verdadero. Él quizás se equivocaba en muchas de las cosas, como después vemos en toda la historia de David, pero que lo hacía, todo lo que hacía, y su amistad seguramente para con Jonathan era sincero en todo lo que hacía. Entonces,
Nos dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. De haber tenido ese contacto se dio cuenta de que había alguien con el que podía contar, que aún no conociéndolo tanto todavía, él encontró en David alguien con quien poder hablar. Eso es algo que necesitamos tener en nuestra vida, alguien con quien poder hablar. Entonces, si nosotros solamente nos gusta hablar, pero nos cuesta escuchar, no estamos siendo buenos amigos en ese aspecto. Tenemos que aprender a poder hablar y poder contar lo que nos está pasando, pero también tenemos que ser buenos oidores, aprender a escuchar e interesarnos, no escucharnos simplemente para cumplir con lo que el otro nos está diciendo y bueno, y esperar tratar de poner la mejor cara de interés hasta que termine de hablar. No, sino tratar de interesarnos en lo que le está pasando, porque a veces nos centramos tanto en nosotros mismos, en nuestros problemas y en las cosas que nos pasan, que nos olvidamos que el otro también tiene sus luchas. Entonces, creo que lo primero que nos enseña esta amistad es a ponernos en el lugar del otro y aprender a escuchar, pero también saber que podemos contar con alguien a quien le podemos contar nuestras cosas. Dice en el versículo 4 del capítulo siguiente, del capítulo 20, que Jonathan le dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti, porque David sabía que Saúl había empezado a tener celos con respecto a él, porque él era una persona que había sido llamada por Dios incluso a liderar un país. Después Dios le iba a dar esa encomienda, ¿no? Pero eso obviamente a Saúl no le parecía nada agradable, porque él era el rey y no quería perder su lugar. Y la gente estaba empezando a querer más a David que a su propio rey. Entonces Jonathan no tenía nada para ganar en la amistad con David a nivel material. Él, siendo hijo del rey, lo tenía todo, y de hecho tenía más para perder que para ganar. Pero otra de las características de una verdadera amistad es que la verdadera amistad es desinteresada. Uno a veces busca amigos de acuerdo a las ventajas que esa amistad nos pueda llegar a ofrecer. Y de vuelta terminamos en un círculo egoísta que solamente se centra en nuestros intereses sin importar los del otro. Cuando tus amistades son producto de un interés, ya dejan de ser amistades. La amistad nunca es interesada, sino que es desinteresada, es por una cuestión de amor, de decir, bueno, de hecho la palabra amistad y la palabra amigo proviene de su raíz, que es amor. Si no hay amor, no hay amistad. Si lo que hay es interés, es otra cosa, es una relación egoísta en la que buscamos aparentar una amistad, pero que en realidad en el trasfondo y en lo interno se sabe que no es. Pero necesitamos tener amigos, necesitamos poder contar con alguien. Y para eso tenemos que mostrarnos desinteresados, pero no mostrarnos, sino realmente ser desinteresados. Buscar nosotros, intentar brindarnos al otro y no esperar nada a cambio. Como dice en Eclesiastés, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas y quizás algún día después lo hallarás, pero no con la intención de que lo que nosotros damos después nos vuelva multiplicado, sino simplemente con el beneficio y lo hermoso que es poder dar. Saber que cuando damos, estamos simplemente ofreciendo un pedazo de nuestro corazón. Y eso tiene que ver con el amor, ¿no? La amistad tiene que ser un lugar en el que podamos hablar, pero también tiene que ser un espacio en donde no haya intereses de por medio, sino simplemente que reine el amor. Y esto nos lleva al versículo 17, que dice, y Jonathan, del capítulo 20, ¿no? Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Tiene que estar basada en el amor. Y no solamente lo vemos en la historia de David y Jonathan, sino también en un montón de historias. Como ejemplo les quiero mostrar en Ruth, capítulo 1, versículo 16, la historia de dos mujeres que tenían un parentesco complicado a veces, porque era la suegra. Y siempre hacemos tantos chistes con el tema. Yo le agradezco a Dios por mi suegra y la verdad que sé que Dios pone cada persona en nuestra vida para poder bendecirnos, ¿no? Acá, Noemí, la madre del marido de Ruth, después de que tanto su esposo como su hijo murieran, quedaron las dos viudas, tanto la suegra como su nuera.
Entonces Noemí, como sabía que tenía toda una vida por delante, le dijo, bueno, Ruth, y a la otra nuera, a Orfa, le dije, bueno, hagan su vida, vayan, vuelvan a su pueblo, hagan lo que yo me voy a volver a mi nación. Pero miren lo que le responde Ruth. Todos creo que conocen este pasaje, es muy conocido. Dice en el versículo 16, respondió Ruth y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí sigue, ¿no? Dice, donde tú murieres, moriré y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjense si no hay amor en estas palabras, ¿no? Ella se sentía ligada, y no solamente por una relación familiar, sino también por una relación de amistad. Y qué lindo es tener también amistades en nuestra propia familia. Mi mejor amigo es mi hermano. Tengo otros amigos también contados con los dedos de la mano. Gracias a Dios tengo amistades con las que puedo contar y que sé que han estado en los momentos más difíciles de mi vida y que sé que puedo contar con ellos. Pero también por una relación de cercanía, pero con mi hermano tengo una relación de amistad que es hermosa y yo sé que puedo contar con él y que él puede contar conmigo. Porque la verdad que cuando uno se dispone a escuchar al otro y sabe que el otro también está dispuesto a escucharlo, eso es algo que se forja, como dice la misma Biblia, ¿no? El hombre con el hombre también se va afilando su propio carácter. Y para esto Dios puso otras personas entre nosotros, para que podamos, entre cada uno de nosotros, a veces hay chispazos, a veces hay un montón de diferencias, pero que cada uno aprendamos a convivir y a soportarnos unos a otros, que eso también es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Siempre queremos imponernos, y a veces no, a veces tenemos que retroceder y reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones, incluso a veces, aún sin tener la razón o teniéndola, menguar para que otro crezca, ¿sí? Eso también tiene que ver con la amistad. Ruth y Noemí tenían una amistad basada en el amor. Y no solamente estas características son necesarias, sino que también la amistad tiene que ser sincera. El mismo David escribía en el Salmo 55 algo que duele con simplemente leerlo. Uno se da cuenta de la bronca, no sé si bronca o la frustración, el dolor que hay en esta pluma, en lo que David estuvo escribiendo en estas palabras. Fíjense lo que dice. Porque no me afrentó un enemigo. Estoy leyendo Salmo 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre. Al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuando no hay sinceridad en una amistad, cuando todo pasa por una de las partes, ya hay algo que no está funcionando. Y es necesario dejar las cosas sobre la mesa, no podemos seguir aparentando una amistad. No tiene sentido, David se dio cuenta, no, hay algo que se quebró, hay una traición de por medio, hay algo que no está bien. Y está bien ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto no puede ser. Pero a veces no hay ni siquiera razones para los enojos. Fíjense entre Caín y Abel, también hermanos. Abel, ¿qué le hizo a Caín para que él se enojara contra su persona? Caín estaba enojado porque simplemente su orgullo no lo había podido aplacar y quería los beneficios y la gloria para él, y la gloria se le terminó, la gloria no, sino el favor de Dios se lo terminó llevando a Abel porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero Abel no hizo nada para merecer el castigo de Saúl, de Caín, de su hermano. Sin embargo, a veces ocurre esto. Somos personas y tenemos, como siempre decimos, relaciones muy complejas. Hay gente que quizás te va a odiar sin ningún motivo y uno no tiene más que seguir amando a esa persona. David nos enseñó esto, aún a pesar de que lo traicionaron, incluso Saúl, alguien con el que él había comido en su mesa, lo quiso matar. Y él tuvo la oportunidad de vengarse, pero dijo, no voy a tocar yo al ungido de Jehová. Porque entendía que Dios está sobre el alto y sobre el más alto. Eso nos habla de que si no hay sinceridad, una relación jamás puede prosperar. Entonces,
para ser buenos amigos y para poder brindar una buena amistad tenemos que ser sinceros. Y ser sinceros a veces implica, y es necesario que esto sea así, que podamos exhortar o reprender o señalar un error a nuestro amigo. Si tus amigos jamás te señalan ningún error, es porque hay algo que... Perfecto primero que no somos. Entonces, si no nos señalan ningún error, es porque hay algo que no estamos brindando la confianza necesaria, o la otra persona quizás no tiene el valor y la autoridad como para hablarnos. Y eso es algo para revisar en cualquier amistad. Necesitamos poder brindar espacios de confianza para que podamos recibir críticas y también ofrecerlas, ¿sí? Siempre en amor y quizás con humildad, porque a veces la crítica, si es con orgullo o con bronca, puede llegar a lastimar. Pero cuando nosotros podemos exhortar a otra persona desde el amor, aprendemos mucho. Ya terminando, otra relación, otra amistad que vemos en la Biblia es la de Pablo y Timoteo, y que nos muestra también que una amistad tiene que ser enriquecedora. Vamos a 2 de Timoteo. En 1 de Timoteo también encontramos muchos consejos que tenían que ver con esto, ¿no? Con esto de ser sincero con el otro. Fíjense cómo Pablo, en cierta forma, lo confrontaba a Timoteo. Le decía, primero le mostraba su amor, 2 de Timoteo 1, versículo 4, deseando verte, recordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque se amaban, se querían y hacía mucho tiempo que no se veían, como seguramente muchos de nosotros hace mucho tiempo que no nos vemos y ahora nos cruzamos quizás por la calle y decimos, hey, ¿cómo estás? Porque algunos hace a un año que no los veo. Entonces, verse es algo lindo, poder estar juntos es algo lindo. Pero él le decía a través de muchos consejos cosas como estas, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Después en el versículo 15 del capítulo 2 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Después, más adelante, le dice en el versículo 1 del capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y bueno, y así, en cierta forma lo iba apoyando, pero su amistad enriquecía la vida de Timoteo. Y esa es otra característica que tiene que tener cualquier amistad que querramos tener, que nos haga construir cosas positivas en nuestra vida. Una amistad tiene que ser enriquecedora. No simplemente sirve juntarse siempre para reírse un rato o para disfrutar de un tiempo juntos charlando de cualquier cosa, que no está mal divertirnos y al contrario, está buenísimo y todos lo hacemos. Pero eso no suma nada a nuestra vida. La amistad necesariamente tiene que tener un tiempo de enriquecimiento, que mi vida le pueda servir de ejemplo, de inspiración a los demás y que a través de mis palabras la otra persona se sienta desafiada a crecer. Eso es lo que hacía Pablo con cada uno de sus amigos. Fíjense, hay varias amistades que podemos ver registradas en la Biblia de Pablo. Esta es una. Y fíjense cómo Timoteo recibe seguramente estas palabras y las pone en práctica en su vida, por eso pudo hacer lo que hizo, ¿no? Porque tuvo amistades enriquecedoras. Y las personas con las que nos relacionamos son determinantes en nuestra vida. Entonces, por eso la Biblia nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es necesario revisar y una y otra vez ponernos en esa brecha de decir, bueno, Dios, quiero tener buenos amigos. Si no los estás teniendo, es momento de decir, bueno, Dios, ayúdame a encontrar o a buscar a aquellas personas que sean de inspiración para mi vida y que yo pueda ser también de inspiración para ellos. Y termino con la amistad entre Jesús y Juan. Y otra característica que nos enseña esta hermosa historia, porque Jesús con muy pocos utilizó el término amigo. Lo utilizó con Lázaro, un amigo que seguramente habían compartido tiempos de charla, tiempos de alegría, pero también tiempos de dolor. Y incluso cuando Lázaro estuvo muy enfermo, él esperó y Lázaro terminó muriendo, pero él, con la autoridad de Dios, fue y oró. Lázaro resucitó, todos conocen esa historia, ¿no? Lo usó con Lázaro, pero ¿saben con quién también usó el término amigo? Que fue con los únicos dos a los que se dirigió directamente como amigo. Con Judas.
Aún Judas, sabiendo Jesús que Judas lo iba a traicionar, lo llamó amigo, y no fue irónico, porque él realmente lo amaba, pero una relación de amistad tiene que ser, por eso Proverbios dice, ¿no?, que el que quiera ser amigo tiene que mostrarse amigo, tiene que ser algo de dos partes, y Judas quizás no sentía a Jesús como un amigo, lo veía como alguien de quien podía sacar algo, y cuando eso sucede, te perdés el enorme beneficio de poder contar. No hay nada más lindo que ser amigo de Jesús, y eso es lo que Jesús nos ofrece. Se le ofreció a Juan, y Juan no perdió la oportunidad. Judas sí la perdió. Por eso hoy no pierdas la oportunidad de ser amigo de Jesús. Miren lo que dice acá en Juan capítulo 19, versículo 25. En el momento más difícil de Jesús, prácticamente todos los discípulos huyeron, lo dejaron solo, y en esa cruz estaba él, estaba su madre, y miren quién más estaba. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Otra de las características de cualquier amistad es que las amistades son inquebrantables. No sirve una amistad que en los momentos de dificultad una de las dos partes desaparezca. La amistad tiene que ser perdurable e inquebrantable en el tiempo. Y esa es la amistad que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Por eso nos dice, unos capítulos antes de esto que leímos, en el capítulo 15, versículo 15, miren el amor con el que el Señor nos habla. Todas estas características de las que hablamos están dadas en la amistad que el Señor nos propone. Y Él nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos amigos. Y Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No hay nada más lindo que obedecer a Dios, porque en esa obediencia por amor encontramos todas las respuestas a nuestra vida. Todos los interrogantes que tenés, todas las dudas que tenés, se disipan cuando podés vivir una vida obedeciendo a los mandamientos de Dios. Ahí está la verdadera vida. Y no hay nada más hermoso que disfrutar de las bendiciones de Dios. Y eso trae consigo tener buenas amistades. Por eso, en esta mañana, si quizás en este mensaje pensaste en algún amigo, pensaste en alguien al que quizás le fallaste, o que no estuviste bien con él, o no lo escuchaste cuando te pudo hablar, bueno, es el momento quizás para mandarle un mensaje, quizás para compartirle este mensaje, quizás para darle una palabra de aliento, pero que podamos juntos valorar nuestras amistades y agradecerle a Dios por ellas. Y si no estamos siendo nosotros buenos amigos, bueno, revisar eso y decir: bueno, Dios, a partir de ahora quiero ser un buen amigo. Porque en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tantas crisis emocionales, económicas, necesitamos amigos. Y Dios quiere que los tengamos. Así que oremos y vamos a pedirle a Dios que también Él pueda ayudarnos a poner en práctica esto. Gracias, Jesús. Te damos por esta palabra que tú has traído a nosotros en esta mañana, Dios, y te pedimos que nos ayudes a que como tú podamos ser buenos amigos, Dios. Queremos cumplir, Señor, con aquello que tú nos has desafiado a hacer, Señor, y que nuestra vida pueda ser de inspiración a los que nos rodean, Dios, y que así como queremos tener buenos amigos, también que nosotros también podamos serlo, que podamos ser buenos amigos y tener un oído para aquel que necesita contarnos algo que le está pasando, y también, Señor, saber que podemos contar con alguien cuando nosotros seamos los que estemos pasando por un momento de dificultad. Gracias, Señor, y te pido por toda la iglesia, Dios, te pido por aquellos que están pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad, Señor, alguien, Señor, que haya dado positivo al COVID, Dios, te pedimos que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre su vida, Jesús, y sabemos que estamos unos por otros orando, sabiendo que somos un cuerpo, que somos una iglesia, Dios, y que entre nosotros también somos amigos, Dios. Y gracias, Dios, por esta posibilidad de tenernos unos a otros. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.
You're